Ya estamos de vuelta Sí, y estamos de le vuelta. agradecemos por mantenerse en la sintonía de Canal 30 Multicom, sobre todo porque le dimos el aviso antes de irnos a pausa que vamos a estar aquí entrevistando un tema importantísimo, no solo por la situación que ocurrió el fin de semana, que claramente a todos nos tiene expectante de cómo va a ser el proceso de solución, pero hay una organización que hace bastantes años ya viene trabajando un tema que aqueja a todos los países del mundo, pero que aquí principalmente es un lugar bastante helado. Por lo tanto, siempre estamos muy atentos a lo que ocurre con la situación de calle. Así es, así que están con nosotros don Mauricio Sorondo, ¿cierto?, que es el jefe de operación social del Hogar de Cristo en el Maule Sur, y también nos acompaña don Juan Claudio Acuña, que es el coordinador de comunidad que abarca, ¿cierto?, el Centro Sur, Maule, Ñuble y Biobío, si no me equivoco, así que muy bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos, por darnos la oportunidad de comunicarnos con toda la gente aquí en Maule Sur. Bien. Por supuesto Sí. que sí. ¿Cómo está el tiempo? ¿Mucho frío ahora en la mañana? Hace harto frío y como siempre la preocupación nuestra del hogar tiene que ver justamente con las personas que más sufren en estas condiciones, las personas en la calle y también las personas que están sufriendo a propósito de las inclemencias del tiempo. Sí. Bueno, estamos hablando, ¿cierto?, del Hogar de Cristo. Nosotros tenemos el Hogar de Cristo bastante, interiorizado, sí, ¿cierto? es parte de nuestro ADN. Es parte de nuestro ADN. Yo creo que todos los chilenos conocemos el Hogar de Cristo, lo veíamos en televisión muchas veces, ¿cierto? Los comerciales, las propagandas, es lo que más uno queda marcado durante los años. Entonces, ¿cómo ha fluctuado, cómo creen ustedes que ha vivido esta metamorfosis de los años, obviamente natural, de los cambios que van teniendo las instituciones o las fundaciones, ¿cierto? ¿Cómo han visto el cambio que ha tenido el Hogar de Cristo desde, obviamente, su inicio a lo que han podido llegar ahora? Mira, tú lo dices muy bien, el Hogar de Cristo es una institución de Chile, de los chilenos, de todo el país. Y por tanto está muy enraizado en el corazón de las personas. Eso es lo más lindo de todo, porque en verdad es lo que el Padre Hurtado nos regaló. El Hogar de Cristo es el verdadero milagro del Padre Hurtado. Ya 70 y algo años del hogar que recorre todo el país, está en todo el país. Siempre hay cosas que se hacen más sencillas y otras cuestiones que se hacen más difíciles. Hoy día quizás es más difícil que antes conseguir recursos, que las personas se puedan comprometer con aporte al Hogar de Cristo, pero sigue siendo esto en el 60% de los recursos son recursos que vienen desde donaciones de personas. De esos 60% más o menos, el 70% de eso son solo personas anónimas que entregan una cuota pequeña a veces, pero que es muy importante. Y eso hace que esto sea una obra de todos los chilenos, ¿no? Y aquí en el Maule Sur particularmente, porque en el fondo es una institución que la gente respeta, que quiere, que acompaña siempre. Sí, ahí quisiera, aprovecho de saludar y agradecer también el espacio que nos dan, que me pareció interesante lo que mencionas tú, esta metamorfosis que no solo el Hogar de Cristo, sino todas las instituciones van viviendo a lo largo del tiempo. Sabemos que los tiempos son muy cambiantes y cambian rápido actualmente. Sí. Entonces, desde lo que es Hogar de Cristo en su fundación el año 44, don Alberto Hurtado, obviamente que ha vivido muchos cambios, se ha tenido que adaptar también, por ejemplo, a los cambios tecnológicos, ¿no? Adaptarnos al uso de la tecnología. La pobreza también, a medida que pasa el tiempo, va cambiando. La realidad de la pobreza en el tiempo del Padre Hurtado era una cantidad muy significativa. Actualmente tenemos altos índices de pobreza, pero no como se vivía en aquellos tiempos. Las personas que van viviendo también en situación de pobreza van cambiando, a veces el acento se pone un poquito más en las personas en situación de calle. La pandemia dice que activó un poquito más y agudizó la realidad de las personas que están en situación de calle. Y respecto a eso, hemos visto que el Hogar de Cristo fue el iniciador quizás del apoyo hacia una comunidad que sentía ese poco respaldo social y que no tenía hogar a donde acudir y que se mantenía en las calles. Pero en el último tiempo también ha aparecido apoyo desde los gobiernos con los albergues. De hecho, hemos tenido aquí a la Seremi de Desarrollo Social y Familia, a otros encargados que hablan sobre la importancia de abrir más albergues porque no dan abasto. ¿Cómo se sienten ustedes de haber iniciado esta característica ADN chileno de acompañar a las personas que se encuentran en situación de calle y por sobre todo ir avanzando en esta evolución de la institución en transformarse en un hogar? Más que en un lugar donde pernoctar, en un hogar. Mira, yo creo que una cosa
que nos regaló el Padre Hurtado junto con el Hogar de Cristo, ¿cierto? Es que en el fondo tener un lugar desde el cual mostrarle al país. ¿Ah? El Padre Hurtado decía, ¿somos realmente católicos? Y se hacía esa pregunta para decir, si somos católicos, ¿por qué tales y tales realidades vivimos? ¿No? Y entonces el Hogar de Cristo lo que busca es mostrar esas realidades, mostrarlas no desde la teoría, no desde un lugar que no conocemos, sino mostrarla desde la historia, desde las personas que conocemos, de carne y hueso, que acompañamos, que conocemos. Entonces, a partir de eso, decirle a la autoridad, decirle a la ciudadanía que se necesitan políticas públicas, por ejemplo, para poder resolver tales y cuales cuestiones. Entonces, el tema de la situación de calle ha sido un poco eso, también los adultos mayores, también las personas con discapacidad mental, también la infancia. El Hogar de Cristo ha sido pionero en muchas de esas cosas, claro. pero no porque queramos, por decirlo de alguna forma, figurar en primer lugar, sino porque lo que queremos es mostrarle a la sociedad que en el fondo existen tales y cuales realidades. Solo en Linares, por ejemplo, las personas en situación de calle hace unos 4 o 5 años eran, el cálculo, más o menos 80 personas en la calle. Hoy día son más de 300 personas en la calle. La situación ha cambiado mucho y eso exige del Hogar de Cristo, pero exige de toda la ciudadanía. Nosotros, el Hogar de Cristo, atiende a 20 personas en la hospedería. Ahí están apareciendo imágenes de nuestros amigos en la hospedería del Hogar de Cristo. 20 personas, de 300 personas. Tú te fijas que en el fondo nosotros hacemos un esfuerzo muy importante, pero que no es suficiente. Entonces, por tanto, ahí la labor es del Estado. El Hogar de Cristo no es responsable de la pobreza. A veces la gente dice, oiga, váyase al Hogar de Cristo, como si fuera, en el fondo, el Hogar de Cristo tiene que darle la solución. No, el Hogar de Cristo no es responsable de darle solución a las cosas. Contribuimos, y con mucho esfuerzo, ¿eh? Pero el Estado es el que tiene que proveer a todos sus ciudadanos de los derechos que cada uno de esos tiene. En el caso de las personas en situación de calle, del derecho a la vivienda, ¿cierto? El derecho a tener un lugar de abrigo, de tener alimentación. Esos son derechos básicos que todos tenemos. Nosotros contribuimos en eso, queremos hacerlo ver, ¿ya? Pero gracias a Dios, por ejemplo en Linares, ahora hoy día también en Cauquenes, se ha licitado, en el Maule Sur, digo, tenemos espacios de albergues, por ejemplo, claro, que ya no son manejados por el hogar. Se fija, hoy día aquí en Linares, por ejemplo, por el municipio este año. A veces también el hogar lo ha hecho, pero en el fondo hoy día el municipio. O sea, vamos integrando otras personas, la ONG Alta Tierra. En Linares hay una red de calle, en Cauquenes lo mismo, una red de calle de organizaciones, donde están también integrados departamentos del Estado, de la municipalidad. Es un movimiento del ciudadano y yo creo que eso es una alegría, ¿eh? Es una alegría que haya partido o no desde el hogar, es una cosa, pero en el fondo nosotros nos sentimos con una responsabilidad siempre con el país, digamos, con eso, ¿eh? Sí. Sí. Yo quiero sumar, perdón, algo más a lo que dice Mauricio. Y también pensaba en eso, que es una alegría al ver que hay otros oferentes que se involucran con la realidad de la pobreza. Porque siempre mencionaba yo de que la realidad de la pobreza no es resorte solamente de los gobiernos de turno, de las organizaciones sociales, de toda una comunidad. ¿Ya? Y me conectaba un poquito con nuestra misión. Si tú miras nuestra misión, los dos primeros pilares, primero, acoger con dignidad y amor a los más pobres entre los pobres y ampliar sus oportunidades a una vida mejor. Eso lo hacemos. Es un servicio, un acompañamiento que es integral. Pero el segundo eje de la misión dice convocar con entusiasmo y vincular a la comunidad en su responsabilidad frente a los más excluidos. Entonces, que se involucre el municipio, que se involucren los gobiernos de turno, en realidad es una alegría, es lo que también buscamos. Por eso ese trabajo con voluntarios, por eso ese trabajo con las redes, por eso ese trabajo con las distintas instituciones que, como decimos nosotros, adhieren a nuestras causas. Sí, es una institución que obviamente tiene esa condición o esa oportunidad, ¿cierto?, de poder apoyar y ayudar a los más necesitados, como obviamente de una forma cliché se dice. Además de, obviamente, de las personas en situación de calle, que obviamente es como que uno lo que más ve visible, ¿cierto?, o como lo que el Hogar de Cristo uno ve mayormente que apoya. ¿Tienen otros departamentos que apoyen a otras personas? Mira, en el Maule Sur, en Linares particularmente también, nosotros tenemos jardines infantiles, en Maule, o sea, en Linares y en Constitución tenemos jardines infantiles. En lo que para nosotros Maule Sur incluye Constitución, a veces no lo es.
pero en el fondo tenemos jardines infantiles que atendemos allí a más o menos 200 y tantos niños y su familia. Tenemos trabajo con adultos mayores en un programa muy lindo que en el fondo lo asistimos en sus domicilios, ¿no? Porque lo que buscamos es que las personas se mantengan en su autonomía, no tengan que llegar a un hogar de ancianos, cosas de ese tipo. Entonces, en el fondo, programa de atención domiciliario del adulto mayor se llama PADAM. Y tenemos también, eso está en San Javier, está en Cauquenes y en Constitución. Y tenemos, ¿cómo se llama?, también un programa de atención familiar para familias que viven con personas con discapacidad mental, que atendemos familias en Parral, en San Javier, en Linares y en esas 3 comunas esta vez. Y tenemos un centro de día para personas con discapacidad mental, donde las personas pueden ir, es un programa comunitario donde las personas pueden ir e integrarse en otros espacios. Bueno, aquí en el Canal 30 nosotros hemos estado varias veces ahí, y lo mismo que en la hospedería. Y tenemos hospedería para personas en situación de calle en Linares como en Cauquenes. Tenemos una red de programas en Maule Sur que atiende más o menos a unas 600 personas entre todos, que se integran, digamos, voluntarios, como dice Juan Claudio aquí, que se integran voluntarios, que se integran personas, digamos, que nos ayudan de alguna manera, y también muchas personas que nos asisten, que nos ayudan, que nos donan cosas. Es decir, el Hogar de Cristo lo hace en un grupo de trabajadores, somos 70 en el Maule Sur, pero en el fondo lo hace mucha más gente que se incluye y se incorpora en estas labores. Poco a poco. De esta forma que hemos hablado de la transformación que han ido teniendo las instituciones, ¿cómo ha cambiado la hospedería? Porque antiguamente habían horarios específicos para entrar, se veían largas filas. Yo recuerdo mucho en la película El hombre en busca de la felicidad, cuando él andaba en diferentes albergues, largas filas que de repente ahí discutían por los cupos que existen también, y a la vez hay personas a las cuales encontramos en la calle y como conocemos el Hogar de Cristo decimos, oye, pero ándate al Hogar de Cristo. No, porque ella tiene muchas reglas y hay gente que no quiere ir. ¿Cómo ustedes han jugado para seguir ofreciendo la oportunidad y ir también hablando con estas personas que están en situación de calle, pero que no se quieren acercar a las hospederías que están disponibles? Mira, yo creo que hay 3 cosas en eso. Lo primero es que efectivamente las personas que están en la calle también han variado, ¿cierto? Y ahí hay un tema, sobre todo con el uso de drogas en Linares, por ejemplo, que es muy importante. Es decir, eso cambia un poco la situación, ¿ya? Estamos muy preocupados de eso, para decirte sinceramente. El uso de drogas, la situación de calle, los jóvenes, que en el Maule Sur, pero particularmente en Linares, eso ha tenido un aumento muy importante. Entonces, nos preocupa ese fenómeno. Y en segundo lugar, nuestra hospedería también ha ido cambiando, los sistemas que ocupamos. Entonces hoy día los atendemos 24 horas, por ejemplo. Las personas pueden estar allí, pueden permanecer más tiempo en la hospedería, no tienen que irse todo el día. Entonces nos permite, digamos, que las personas puedan estar allí y puedan irse recuperando lentamente. Entonces ya es su casa, ¿no? Eso es lo que buscamos, que sea su casa, no solo un lugar de paso. Sin embargo, la hospedería sigue siendo un lugar donde nosotros le entregamos asistencia básica a las personas, donde está la alimentación, donde está el abrigo, donde está la higiene básica. Hay una cama, lo más digna y lo más linda y lo más abrigada posible, una buena comida, qué sé yo, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita todavía un programa de atención para las drogas, para el alcohol. Se necesita que las personas puedan tener programas de capacitación para poder ocupar empleo. Se necesitan oportunidades laborales. Nosotros tenemos contacto a veces con empresarios, con gente, le decimos, o sea, tenemos que darle la oportunidad también a estas personas, porque si no, ¿cuándo pueden tener? Y se necesitan también sistemas educativos que permitan, digamos, que las personas puedan sobrepasar ciertos límites de formación que han tenido. Entonces, en el fondo,
se necesita mucho más, ¿te fijas? Y ahí hay una responsabilidad de todos. No es suficiente la hospedería, es necesaria absolutamente, porque si no, en el fondo, ¿qué nos queda? Nos queda la calle, nos queda el frío, qué sé yo. Pero tenemos que avanzar también en otras realidades. Claro que sí. ¿Se piensa en estas personas como quizás una reinserción? Porque obviamente uno los ve, y lo decía Carlita, muchas veces no, porque hay muchas reglas, no, porque por a veces motivo. Pero el fin, aparte de obviamente darle la protección, ¿cierto? Sobre todo en estas fechas de invierno y los fríos que ya hemos visto en otros lugares de Chile, que gente fallece en la calle, ¿cierto? Por hipotermia o por problemas de frío y lluvias. ¿Cuál es la finalidad del Hogar de Cristo o cómo se trabaja actualmente? ¿Es solamente esa protección o ya se trata de quizás una reinserción o una ayuda de poder decir, chuta, a lo mejor podemos sacarlo de la calle? Mira, de nuevo un par de cuestiones ahí. Lo primero, quizá, una cosa que tú decías al pasar, digamos, la situación del frío, la situación, digamos, de las condiciones en que las personas están. Requiere entonces un apoyo de la ciudadanía, todos nosotros, independiente de las causas. Dejemos por un lado esa cosa, pero en el fondo todos nosotros tenemos que apoyar a las personas, porque lo contrario, las personas pueden morir en la calle, ¿cierto? En el Maule Sur, de la región del Maule, en el único lugar en que fallecen personas todos los años de Maule Sur, especialmente en Constitución y en Cauquenes, donde no hay una respuesta del Estado hasta ahora, gracias a Dios y gracias a la labor seguramente de las personas que están a cargo. Vamos a tener un albergue en Cauquenes los próximos días, pero no lo había hasta ahora. Entonces, en el fondo, allí han fallecido personas, fallecen personas sistemáticamente. Aquí dejaron de fallecer una vez que tuvimos los albergues. Claro. ¿Ya? En Constitución ya han muerto 2 personas. Entonces eso es responsabilidad de todos nosotros de parar esa epidemia también. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, le llevamos y vamos, yo siempre digo, voy en el auto, echo una frazadita que me queda por ahí, echo una agüita caliente y veo una persona y bueno, le convido esto es nada más. Luego, ¿por qué esa persona está ahí? Si, podemos discutirlo, pero en este momento necesitamos frenar eso también, ¿ya? Lo segundo quizás es que en el fondo necesitamos también avanzar en que las personas puedan tener mejores condiciones de desarrollo después también. Y ahí lo que tú decías a propósito de la rehabilitación, nosotros pensamos que una cosa son las conductas de las personas, pero otras son también las estructuras que sostienen eso. Y entonces pensamos que tenemos que superar la pura idea a propósito de la rehabilitación, la pura idea de la conducta, de como decirle a la persona, oiga, deje de hacer estas cosas que la persona lo va a dejar de hacer, digamos, así a través de, yo lo estoy diciendo una caricatura, pero la terapia, quizás cuestiones técnicas, ¿cierto? Porque no solo depende de eso, depende también de que esa persona pueda tener un trabajo, porque si no es una mentira. Es decir, uno le puede decir, deje de tomar, deje de consumir droga. ¿Para qué? Ah, no, porque tiene que trabajar. Ya, pero ¿dónde trabajo? ¿Te fijas? Tengo antecedentes, he consumido drogas, vivo en la calle. ¿Y quién me da trabajo? ¿Te fijas? Entonces, y para poder tener trabajo, hoy día en un mundo cada vez más técnico, se necesitan también ciertas capacidades, ciertas habilidades, y por tanto tengo que desarrollarlas. Necesito sistemas de formación, necesito sistemas de capacitación, necesito sistemas de educación. Hoy día tú vas y lo primero que te piden es un cuarto medio, quizás lo mínimo para tareas muy básicas. Y si yo he terminado octavo básico, ni siquiera he terminado eso, necesito que alguien me apoye en esas cosas. Si no es una mentira, ¿te fijas? Para salir de ese círculo que es vicioso y entrar a un círculo virtuoso, Juan, Claudio, coméntanos un poco sobre esta vinculación con la comunidad, porque no solamente con agentes, por ejemplo, educativos, que son las universidades, centros técnicos, sino que también el Hogar de Cristo se vincula con otras instituciones y organizaciones de cada comuna. Sí, mira, lo que voy a responder va muy en sintonía con tu pregunta también, con lo que acaba de responder Mauricio, y el énfasis que ha puesto Mauricio también, de resaltar el trabajo con la comunidad. Es relevante, porque nosotros podemos entregar cubrir esas necesidades básicas, como decías tú,
A eso le sumamos un tremendo apoyo psicosocial que dan los profesionales, los equipos de trabajo, pero no es suficiente porque le podemos brindar espacios de protección incluso. Ya no pasan frío como ayer estuvimos en este albergue, no en Constitución, están en un lugar calientito, protegido. Pero salen y se encuentran y aquí no quiero generalizar, porque hay mucha gente buena, siempre insisto en eso, ayer lo dije en todos los lugares donde estuve. Yo me levanto pensando en toda esa gente que se dedica a hacer el bien, que es voluntaria, que está en una organización, que se involucra con distintas causas, y no todo es malo, ¿ya? Pero sigue habiendo mucha indiferencia, poca empatía, mucha indolencia, mucha desconfianza, perdón, mucho mito y mucho prejuicio. O sea, yo le pregunto al común de la gente, a cualquier persona, y muchas de ellas nos van a decir que el pobre es pobre porque es flojo. Pero va a ser muy extraño escuchar a alguien que diga que falta oportunidad, no han podido romper el círculo vicioso. Entonces, vuelvo a la pregunta de la relevancia que tiene la comunidad. Derribar esos prejuicios nos ha pasado con muchos voluntarios. Chiquillos estudiantes que me han dicho, he estado media hora hablando con esta persona que la veía desde el balcón de mi casa, en situación de calle, la miraba con temor y ahora la veo de un modo distinto. Una persona que tiene sueños, me ha contado su historia de dolor. Con eso no nos involucramos. Entonces, Mauricio lo dijo en un momento, generalmente me centro en la problemática a una persona de calle, a una persona con consumo de alcohol y droga, pero no pienso por qué estar ahí, por qué llegó ahí, por qué llegó a la calle, qué le pasó, qué vivió. Y vuelvo a insistir, lo hablábamos ayer en el albergue. Hay muchas personas que llegan ahí porque han vivido una experiencia dolorosa, traumática, de la cual no tuvieron ni la fortaleza suficiente, ni la fe suficiente, ni las redes suficientes para sostenerlo. Porque todos experimentamos momentos de dificultad y debilidad, pero tenemos una red que nos apoya, que nos levanta y dice, vamos, levántate, necesitas algo, yo te apoyo. Entonces, vuelvo, perdona lo que tú me decías, el vínculo con la comunidad es relevante porque nos permite sensibilizar, conectar con esta realidad, derribar mitos, prejuicios e involucrar. Claro. Involucrar, porque lo dije antes, la realidad de las personas en situación de pobreza no es solo los gobiernos de turno, no es solo las organizaciones sociales, todos podemos hacer algo. Y a veces con simplemente pararte frente a alguien, de decirle cómo estás, en qué te puedo ayudar, tú ya le cambias el mundo. Porque solamente con pararte frente a una persona que vive en esta situación, tú ya le devuelves sentido de dignidad. Y eso es harto. Y eso es harto, porque le hace sentir vivo, hace sentir que lo visibiliza. Claro. Que otro término que usamos nosotros también mucho en el hogar. Hay muchas realidades que son invisibilizadas. Invisibilizadas. Entonces, los voluntarios son un tremendo aporte para nosotros. Los estudiantes en práctica, que vinculamos mucho a distintas instituciones de educación superior. E incluso ellos cambian su mirada y agradecen porque desde los contenidos académicos permiten ver de una forma distinta la realidad cuando te conectas con ella. Y así muchas otras redes que también son tan importantes para nosotros. La Junta de Vecinos, hemos crecido mucho también en cómo generamos esos vínculos con la Junta de Vecinos para hablar de la temática, para conversar las realidades que hay, de los dolores que ellos tienen también, de cómo nosotros podemos también aportar a cubrir un poquito eso, la comunidad. En el fondo yo creo que la realidad de la pobreza es una realidad. ¿Será una realidad país, ya que ve el Maule Sur, pero también Ñuble y el Biobío, o estamos ahí con ciertas diferencias? No, yo creo que es una realidad como generalizada, el tema de los mitos, el tema de los prejuicios, el tema de la falta de empatía, un poco de indolencia. Vuelvo a insistir, no lo generalizo porque siguen habiendo personas muy buenas. Ayer conocimos a un señor, me contaba Mauricio un poco la historia de un señor que tiene un buen vivir, digamos. Y ahí estaba, en el albergue. Y claro, y me dijo, jamás habría pensado que era un empresario de acá, ¿te fijas? Hay mucha gente como él que hace el bien. Claro. Deberían ser muchos más. Porque los traumas no son solamente económicos, sino que tiene que ver con dolores que van pasando en la vida, ¿cierto? Exactamente. Pero me quedé pensando en una cosa que ustedes estaban hablando antes, a propósito de antes de la entrevista. Eso, entonces, a propósito de cómo se llama, de los programas de las personas LGTBI, claro. De las personas en situación de calle, etcétera. Vivimos en una sociedad también, nuestra sociedad del Maule es una sociedad bien tradicional y un poco conservadora, ¿no? Y entonces, ante estas realidades, más bien tendemos a como alejarnos, quizás a poner como ciertas barreras, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir progresando. Yo creo que ustedes hacen una labor muy importante al poner estos temas y así mucha gente para ir cambiando esa realidad también.
porque nos va haciendo mejor, porque al final aceptando la diversidad, entendiéndonos como distintos, entendiendo que una persona en situación de calle no necesariamente un ladrón, que las personas con discapacidad mental son personas como todos nosotros, etcétera. Eso es como es crecer como humanos, es ser más humanos, es lograr tener una realidad y un país y una sociedad y un Linares y un Maule Sur mucho más pleno, más importante. ¿Tienen alguna campaña? Les dejamos la cámara a cualquiera de los dos que inviten también a la comunidad a que puedan participar y seguir apoyando al Hogar de Cristo. Mira, una preocupación que tenemos en este tiempo también, a propósito, yo sé que ustedes lo han visto en otros momentos, es todo lo que tiene que ver con la situación climática también, ¿ya? Y con la tragedia que viven muchas familias, ¿no? Y también algunas familias que atiende el Hogar de Cristo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos queriendo invitarle a todas las personas en este momento? Es a que se acerquen al Hogar de Cristo, en este caso en Linares, en Freire 101, y a cualquier otra unidad del Hogar de Cristo en Maule Sur, en Cauquén, en San Javier, qué sé yo, en Parral, y que puedan llevar allí ropa en buen estado, porque en el fondo las personas en situación de calle también lo requieren, imagínense, se han mojado completamente, alimentos no perecibles y elementos de calefacción como gas, carbón, leña, parafina, lo que nos pueda servir para poder entregar asistencia, calefacción. También agregaría yo alimentos de mascotas también, porque resulta que muchas personas en situación de calle sobre todo viven con sus mascotas y requieren también ese apoyo en esas cosas. Así que, ¿y guatero también o no? Porque a algunos les gusta el guatero. Sí, claro. Yo prefiero el guatero. Cualquier tipo de elementos, sobre todo pensando justamente en ropa, alimentos y elementos de calefacción. Claro. Que los puedan hacer llegar, claro, en siempre. buen estado. Ojalá esa palabra que nos cuesta, nuevo, casi nuevo. A eso se refiere con buen estado. Sí, y entonces que nos puedan hacer llegar a nuestra unidad, especialmente en Linares, Freire 101. Justo está en la esquina, ahí, que es rojita, así que se ve tal cual. Bien así que ahí todo el mundo sabe, puede llegar ahí en cualquier horario, porque en el fondo siempre hay alguien allí que lo va a atender, que lo va a recibir con mucho cariño todo lo que pueda llegar. Sí, como avanzado el Hogar de Cristo. Le agradecemos a los dos que hayan venido el día de hoy aquí a hablar con nosotros al despertar el matinal, que es producto del trabajo de todo un equipo, y que agradecemos también sus comentarios referente a que nosotros tratamos de informar a la comunidad con la realidad que existe en el Maule Sur. Sí, yo también quería decir eso, agradecerles y felicitarles porque brindan estos espacios precisamente para conectar con lo social. Claro que sí. Sí, agradecerles mucho la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos entonces hablando con Juan Claudio y Mauricio, ¿cierto?, del Hogar de Cristo. Nosotros nos vamos a ir a ver el resumen rápidamente de lo que fue anoche el programa Éticos y Morales. Oye, sí, así muy que bien. No se lo pierda porque creo que sacaron chispas los políticos. Sí, se graba en Talca. Yo no sé si es la gente de Talca que le gusta ahí sacar chispas o también hay que hacer un programa acá. Vamos a ver el resumen.